Perfecto, hoy arrancamos con la clase 5 que abarcaría los temas que vamos a ver en esta agenda. Vamos a retomar más en profundidad el tema de los punteros, así que hoy vamos a tener que tratar de prender todas las luces para entender bien este tema que no es complejo, pero termina a veces confundiéndonos cuando programamos. Y la mayor parte de los problemas que uno encuentra desarrollando en C es justamente por un uso tal vez distraído, no mal, de los punteros. Entonces vamos a explicar los conceptos para entender bien de qué se trata y poder evitar justamente ese tipo de cuestiones. Obviamente que hay herramientas que las van a ver en la práctica para poder detectar estos problemas usando comandos, ¿no?, que analizan código para decirnos, che, mirá, te estás equivocando acá o allá. Así que bien, vamos a empezar con los punteros, que ya algo estuvimos viendo, pero bueno, ahora es meterle la lupa, hacer doble clic sobre este tema. Bien, bueno, ya sabemos que un puntero termina siendo la dirección de memoria de una variable que, como bien dice acá, un puntero a un dato es la dirección del primer byte que forma parte de ese dato. Por lo tanto, tenemos que concebir que un puntero, si bien es una posición de memoria, es una posición de memoria a un dato, porque todos los punteros son iguales. No importa si es un puntero a una vaca, un puntero a un entero, un puntero a un string o un puntero a un dinosaurio. Al fin y al cabo es un puntero que es una posición de memoria. El tema es cuánto ocupa el dato que estamos referenciando. Y es por eso que el puntero lo tenemos que concebir como dos partes. La posición de memoria, que siempre es igual, siempre ocupa lo mismo, una arquitectura de 32 o de 64 bits, va a ser siempre el mismo tamaño, el del puntero, pero el dato apuntado va a abarcar más o menos bytes. Las variables de tipo puntero contienen la dirección de memoria de un dato, lo que recién les dije, y un puntero consta de dos partes, la dirección apuntada y el contenido apuntado, tal cual lo que recién expliqué, tal vez más menos protocolar. Lo que sí es importante, programarlos en forma correcta y adecuada para evitar comportamientos inesperados, como por ejemplo referenciar más memoria de la que me corresponde, y ahí es donde empiezan los problemas. Si yo trato de acceder eh, a límites que no estoy pudiendo respetar lo que yo pedí, es como que yo me compro un terreno y empiezo a levantar la medianera en la mitad del terreno de mi vecino. Y va mi vecino con una masa y me tira a la pared. Bueno, acá pasa lo mismo, siendo el sistema operativo mi vecino básicamente, el que controla que nadie se va de sus límites. Tenemos estos dos operadores que ya los estuvimos viendo, el operador ampersand y el operador asterisco. Entonces, para declarar un puntero ya sabemos que usábamos, definíamos un tipo, el asterisco y el nombre del puntero. Eso lo que estaría diciendo es que la variable ptr es de tipo puntero a un tipo, es decir, apunta a un dato de un tipo. Es un pseudocódigo, no tiene sentido, pero abajo vemos tres ejemplos con var int es un puntero a un entero, var doble es un puntero a un doble y var char es un puntero a un char. Entonces, si queremos desreferenciar una variable usábamos el ampersand, también lo habíamos visto al principio de la materia. Por lo tanto, si tenemos a n, que es un entero, y p, que es un puntero a un entero, a p le podemos asignar la posición de n usando ampersand de n, sabiendo que el ampersand lo que me devuelve es la posición de memoria de una variable. En este caso, la posición de memoria de n. También vimos el ampersand cuando invocábamos algunas funciones como el scanf para simular el pasaje por referencia, un caso que vamos a ver un poco más en detalle hoy. Entonces, abajo dice, para referenciar el contenido de un puntero usamos el asterisco, por lo tanto asterisco p es equivalente al nombre de la variable n, es decir, que si nosotros pusiéramos asterisco p igual a 33, lo que estaríamos haciendo es cambiando el valor de n a 33. ¿Hasta acá alguna duda?
por ahora todo bien. Vamos bien, vamos bien. Entonces, vamos a suponer este ejemplo donde tenemos x que apunta, x que tiene el valor 5 e y que tiene el valor 7, o sea, x e y son enteros, y tenemos PTR que apunta a la posición de x y PTR2 que apunta a la posición de y. La intención es ver qué sucede gráficamente cuando asignamos PTR igual a PTR2 o asterisco PTR1 igual a asterisco PTR2. Entonces, vamos a... Bueno, esto es más fácil con un pizarrón, obviamente. Lo que ahora voy a hacer es abrir un programita de dibujo. No sé por dónde se está abriendo. Pero ahí se tiene que terminar de abrir. Acá estamos. Vamos a hacer algo simple, crear. La cuestión es algo simple, poner... Entonces tengo PTR1 y tengo PTR2. Ahora hago zoom, por ahí se ve. Bueno, y esto, mi idea es que podamos tener entonces este sí y este es x. Vamos a poner lejos así se ve bien. X, este sí. Y lo que estamos diciendo en ese gráfico es que justamente este apunta acá y que este apunta acá. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo... A ver. ¿Sí? Lo que estamos diciendo acá abajo, a ver, es que PTR1 es igual a PTR2, perdón, que PTR1 apunta a la posición de x y PTR2 apunta a la posición de y, sería gráficamente esto que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que en el primer caso PTR1 es igual a PTR2? Gráficamente lo que estaría pasando, decir que PTR1 ahora tiene el valor de PTR2, sería lo mismo decir que este puntero apunte acá. ¿No? Gráficamente lo ven. Bien. Ahora, el segundo caso, el caso que vemos abajo, que es que asterisco PTR1 es igual a asterisco PTR2, hubiera sido que yo mantenga eso como estaba y que si esto valía 0 y esto valía 10, lo que estaría haciendo es que acá me ponga un 10. O sea, hacer que asterisco PTR1 sea igual a asterisco PTR2 sería asignarle a x el valor que tenía y. ¿Lo entienden también? Bueno, los punteros para nosotros muchas veces terminan siendo un sinónimo de pijotear, de ahorrar, no sé por qué tenemos esa concepción de que es más eficiente. Bueno, lo cierto es que, si bien es cierto, porque usamos una posición de memoria, o sea, en el caso de abajo estamos haciendo que dos variables apunten en la misma posición, si bien es cierto que estamos teniendo dos referencias al mismo valor y por lo tanto ahorrando en espacio, es muy propenso a errores tener ese tipo de escenarios. Porque después puede pasar que si yo tengo la variable PTR1 y la variable PTR2 que apuntan las dos a esto, como habíamos dicho inicialmente, voy a acá, algo así, voy, pero, bueno, ahí. Le gusta que venga para acá. Si tengo algo así, lo que va a suceder es que esta variable PTR1 y PTR2 apuntan ahí y puede ser que yo modifique PTR2 y obviamente que estoy modificando PTR1 hablando de lo que apuntan, entonces trae efectos laterales. Yo no estoy esperando en el código, muchas veces yo no espero cuando modifico un valor que se modifique solo el valor de otra variable. Que es lo que pasa con los punteros, porque es lo que estoy buscando.
en algunos contextos es lo que estoy buscando y en otros contextos no es lo que estoy buscando. Entonces tengo que saber bien cómo yo mismo, programando, no caigo en mis propias trampas. O sea, las herramientas a veces terminan siendo mis propias armas que funcionan contra mí. Entonces tengo que saber bien en qué contexto uso uno u otro. Bien. Dicho eso, continuamos con el pasaje por referencia. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo que, viéndolo así, ya podemos decir si esto funciona o no funciona. ¿Para ustedes funciona esto? No, muy bien. ¿Por qué no? Porque ya dijimos varias veces que en C no existe el pasaje por referencia. Por lo tanto, cambiar recibe A y a B, cambia a A y a B, usando una variable auxiliar, dentro de este bloque. Pero fuera de este bloque, esta X y esta Y, que tiene el valor 10 y 20 respectivamente, que se mapean en la A y el B, que se inicializan con el 10 del 20, se cambian dentro de estos A y B, pero esta X y esta Y no se ven modificadas. Y eso porque se copian los valores de X sobre el valor de A y el valor de Y sobre el valor de B, pero no es que estoy actuando sobre X e Y. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución en este caso para que cambiar funcione como corresponde? Están varios escribiendo. Bueno, acá estamos viendo pasar la posición de X de Y, pasar los parámetros como punteros, pasar las referencias de X e Y. Todos me están diciendo exactamente lo mismo, por lo cual sí, o sea que yo tendría que comenzar por definir a cambiar como que ya no recibe a A y a B. ¿Qué recibirían? Un puntero, un entero, que se va a llamar A, y otro puntero, un entero, que se va a llamar B. ¿No? Bien, ahora, claramente tengo que pasar las posiciones de X y de Y, y claramente tengo que cambiar también el código interno, porque ahora tengo que operar con los punteros de A y de B. ¿Sí? O sea, cambia un poco el código este, no es que es así de mágico. Bien, vamos a llevarlo y tratar de acomodarlo para entender un poquitito qué es lo que impacta, no es tan trivial. A ver, vamos a ir acá. A ver, espérenme que quiero ver la pantalla, así veo cómo se ve. Bien, está. Bien. Agrando, voy a TMP, creamos un directorio C y vamos a poner B swap. Ya dijimos que esto obviamente no funciona. Vamos a hacer acá para que se vea bien un printf de X tiene porcentaje de barra N. Le mandamos X y tiene Y. Ay Dios. Y luego del swap hacemos lo mismo. Acá necesitamos a stdio.h. Y obviamente que ya sabemos que este caso no va a funcionar. Entonces gsc menos o swap y lo probamos. Swapexe, vemos que obviamente no cambia nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar nuestro swap para que sí lo haga. Entonces, bueno, cambiamos la definición, ¿no? Y ahora tenemos que actuar en consecuencia. ¿Qué tendría que hacer para a aux asignarle lo que tiene A? Muy bien, Facundo. Tenemos que hacer esto así. Acá
¿qué más tengo que cambiar? La siguiente línea lo mismo. Porque acá lo que estaría haciendo es que A y B tengan la misma posición de memoria, algo que no tendría sentido. O sea que acá tengo que trabajar con lo que apuntan, ¿no? Y lo mismo con B. Y acá, como bien dijeron hoy, para poder usar esto, tengo que mandar el ampersand. Perdón, acá Juan Cruz pregunta si no sería el ampersand. ¿El ampersand dónde? ¿En lo que puse arriba? ¿En los ejemplos de acá arriba? No, recordad, el ampersand es lo que obtiene la posición de memoria de una variable. El asterisco es el que referencia el valor apuntado por una variable. Entonces yo lo que necesito arriba es trabajar no con los punteros, sino trabajar con lo apuntado, haciendo como que no son punteros. Mientras que abajo sí, como x e y son variables de tipo entero, lo que necesito es lo contrario, es acceder a la posición de memoria de x e y pasar punteros para pasarlos por referencia. Entonces acá lo que hago es los mando con ampersand, ¿sí? Bien. Entonces ahora volvemos a compilar. Si no se equivocamos en nada, debería funcionar. Y programamos el swap que ahora sí vemos que funciona. X tenía el 10, después tiene el 20 y Y tenía el 20 y ahora tiene el 10. Bien. Bueno, ¿se entendió ese ejemplito? ¿Cómo fue la transformación? O sea, no es tan directo porque tenemos que pensar cómo trabajar con punteros. No es tan explícito y en algunos casos, como vamos a ver hoy más adelante, también tenemos que tener muy presente cuál es la precedencia de los operadores, porque a veces eso también nos hace pisar el palito. Entonces tenemos que estar con todas nuestras alertas, todos nuestros conocimientos de C puestos en el código. Bien, entonces, acá, volviendo al tema de pasaje por referencia, si recordamos el uso del scanf, que ya lo estuvimos viendo, vemos cómo se simula el pasaje por referencia para leer, en este caso, este entero, X. Lo que nos había llamado la atención oportunamente era que para un string, como era mensaje, no pasaba el ampersand. Entonces, me está mintiendo, me está diciendo que para pasar por referencia tengo que pasar la posición de memoria. Para pasar la posición de memoria tengo que mandar un ampersand, pero ¿qué es selectiva la cosa? O sea, si te llamás arreglo de char, no mando el ampersand. Y si sos un entero, sí. Tiene coronita el entero que tiene que mandar el ampersand y el arreglo de char no. No. Todo esto es una orquesta sinfónica, donde todo está perfectamente pensado y diagramado. Entonces, ¿por qué el caso de el string o del char puntero o del este char mensaje de 30 no lleva el ampersand? Bueno, ahora vamos a meterle la lupa a eso, a entender por qué eso. Pero no es que hay una selección y no. Hay tipos VIP. No. Bueno, entonces vamos a empezar con arreglos. Para entender un poco eso, vamos a entender qué son los arreglos. De los arreglos, al momento sabemos que se definen como un tipo, el nombre de la variable y entre corchetes el tamaño. Así lo veníamos trabajando, ¿no? Sabemos también que se indexan desde 0 hasta el tamaño -1. Eso medio como que venir del mundo de Pascal, como les pasó a ustedes, y ver esto, parece qué loco, qué difícil pensarlo así. Después, cuando uno programa bastante, dice qué loco que Pascal sea el único lenguaje que lo usa al revés. Es raro. Pero uno después termina viendo que el mundo se mueve así, zero indexed. Pero nos cuesta al principio porque aprendimos de otra forma. Bueno, después tenemos la asignación de valores, puede hacerse en el momento de la declaración. Entonces veíamos como distintos ejemplos que podemos tener a una variable x de tipo arreglo de 12 enteros. Tenemos la variable num, que es un arreglo de 2 enteros, que ya está inicializada con el valor 1 y el 2. Tenemos la variable cadena 1, que tiene 128 caracteres, pero que fue inicializada con hola, espacio mundo y un /0. Y también tenemos cadena 2, que fue inicializada directamente con la H, la O, la L, la A y el /0. Es decir, tiene 1, 2, 3, 4, 5 bytes.
¿Mm? La diferencia entre cadena 1 y cadena 2 es que cadena 1 tiene 128 bytes y desperdicia un montón de bytes atrás del hola mundo y el 0, mientras que hola 2 es un fit perfecto, o sea, calzó justo. Está desde la H hasta la A y después el 0, o sea, no hay un byte más al dope. Esto ya lo sabíamos, o sea, no hay nada nuevo, así que no hay mucho en qué detenerse. Lo que tenemos que seguir aprendiendo es que el nombre del arreglo, es decir, si uso la palabra que usé, el nombre de la variable de ese arreglo, o sea, en este caso sería X o num o cadena 1 o cadena 2 sin corchetes, después de haberla definido, lo que estoy diciendo, lo que estoy referenciando, es lo que digo acá, es la dirección del elemento 0 del arreglo, es decir, donde empieza el arreglo. Ajá. O sea que usar num solo sería referenciar, es un puntero a donde empieza el arreglo. Los arreglos son memorias consecutivas, en este caso de lo que ocupa un entero, en consecuencia 4 bytes, atrás de 4 bytes, en el caso de X son 12 bytes, 12 por 4 bytes consecutivos reservados, y X solo es la primera posición de toda esa memoria. Entonces, el nombre del arreglo es un puntero a un entero, el primero de los enteros de estos arreglos, o el primero de los chars, el primero del tipo. ¿Me vienen siguiendo la idea? Entonces, el nombre del arreglo es una constante, no puede ser modificado. O sea, como los arreglos se definen que empiezan en la posición 0 hasta la posición n-1, como tales, no podemos alterar el valor del comienzo de ese arreglo. O sea, es como si fuera un puntero constante, no puedo modificar la posición 0 de un arreglo definido como arreglo. Es como una restricción. Cuando se declara un arreglo, se reservan un número específico de posiciones de memoria para ese arreglo, como dijimos hoy en el caso de dos enteros, son 12 por 4 bytes que ocupa cada entero, consecutivos en memoria. Y son elementos que siempre vienen uno tras del otro, no es que se ponen desperdigados en donde encuentran posiciones libres de la memoria, es una defragmentación, nada, locuras no. Y C no tiene un control del índice, es decir, que si yo pedí 12 enteros, porque 12 suena a 2, 12 enteros, y accedí al entero 13, al 14, al 15 y puse un 80 dentro del entero 99, ¿no? de un arreglo que tenía 12 posiciones, estoy levantando una pared en el terreno del vecino. Que no me extrañe que venga el vecino con una masa y me la dé en la cabeza. O que no me extrañe que venga el sistema operativo y me eche, me saque. Me tiré un segmentation fault, fallo de segmentación. Levantaste una pared en el terreno del vecino. Básicamente es esa la traducción. Segmentation fault, me fui del segmento asignado, me fui de los límites, me fui de lo que pedí para usar. Estoy siendo un argentino que está choreando por ahí. Entonces, acá lo que tengo es un primer ejemplito que es el que muestra lo de las posiciones de memoria. Entonces, me vengo acá. Bien. Lo que quería ver de acá es que tenemos un arreglo que se llama myArray, que tiene 10, 20, 30 y 40, no importa, esos números no vienen al caso. Pero lo que voy a imprimir es, primero que nada, cuánto es el size of int, es decir, lo que ocupa un entero. Esto me va a decir 4, y después abajo lo que voy a decir es lo que ocupa el arreglo, es decir, estoy usando el size of, pero no con un tipo, sino con myArray. A ver, entonces, perdón, Ayelen pregunta. Entonces, por esta misma razón no necesitamos el ampersand cuando usamos scanf, porque guarda la dirección al primer elemento. Exactamente, Ayelen. Como, si volvemos a releer esto, el nombre del arreglo estaría usándolo así solo, o sea, en este contexto que vemos acá, usando a X, a num, a cadena 1, a cadena 2, si usamos directamente el nombre de cada uno de estos arreglos, no importa cuál, lo que estamos referenciando es la primera posición de la regla. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo del scanf, cuando yo acá mando mensaje, lo que estoy diciendo es
la posición 0 de mensaje. Tengo 30 bytes para leer. ¿Qué pasa si el scanf, en vez de retornarme una palabra de 29 bytes y un /0, que son 30 para que calce justo, ahí me ingresa supercalifragilístico-espialidoso, que supongo que me da, no sé, que debe ser menos igual. Pero me ingresa una palabra de 50 caracteres. ¿Qué sucede? Bueno, de vuelta, estoy levantando una pared en el terreno del vecino, estaría mal. Pero eso es algún control que debería hacer yo cuando uso el scanf, como diciendo, pará, no me devuelvas más de 29, porque además después de lo que vos ingreses me agregas un /0. Es decir, que necesitaría n-1 porque yo tengo que agregar el /0. O sea, es una cuentita medio fea, pero sí, tengo que considerar que el scanf me devuelva hasta 29 caracteres imprimibles, porque el 30 sería el /0. Pero bueno, ya es un problema de cómo usaría el scanf. Pero sí, exactamente lo que decís vos, la observación que haces. Muy bien, volviendo al ejemplo. Tenemos MyArray que tiene 10, 20, 30, 40. Estamos imprimiendo lo que ocupa un entero, debería imprimir 4. Después deberíamos imprimir lo que ocupa MyArray. El size of de MyArray, ¿qué les parece a ustedes que daría en este caso? Muy bien, 16. Zoom. ¿No se ve? Ahí ven bien. Bien. Esto me parece que si están viendo el chat, yo sé que están viendo el chat ustedes también, pero por ahí pueden ocultar el chat. Ahí lo oculté. Ahí tienen pantalla completa también. A ver, voy a hacer una cosa que va a generar el infinito y más allá. Pero ustedes pueden, creo que de acá ampliar si quieren. Igualmente, sí. Ahí voy a echar. No voy a generar más eso porque va a aparecer el diablo en el fondo. Bien. Ah, sí, pero yo tengo mucha plata, tengo 2 monitores. Es un camino de ida tener 2 monitores. Una vez que uno tiene 2 monitores. Yo al principio lo criticaba, pero hoy en día la verdad que es muy, muy útil. Ayuda bastante tener, bueno, 2 monitores, no, una notebook con un monitor básicamente. Pero tienen tele, si tienen tele lo que entran a la tele. Cagan a toda la familia, pero no importa. Ponen en la tele de 80 pulgadas que tienen ahí en la cocina, ponen la clase y se va a ver. Bueno, volviendo al tema, tenemos que medir 16 exactamente porque es 4×4 y tienen después que la posición de MyArray es, estoy imprimiendo con porcentaje P, imprimo un puntero. Bueno, imprimir un puntero no es más que imprimir una posición de memoria. Una posición de memoria es un número, en este caso de mi arquitectura, como la de ustedes seguramente, de 64 bits, es un número de 64 bits, un número gigante. Pero bueno, lo vamos a imprimir de una forma, en base a esto se imprimía en hexadecimal, como para que no ocupe tanto. Y ahí ya tenemos 64 bits dividido 4, es más fácil de leer. Lo interesante de esto es que deberíamos ver que la posición de MyArray, que sería la primera posición del arreglo, debería coincidir con la posición de memoria de MyArray de 0. Y lo que deberíamos ver después es que las posiciones de MyArray de 1, de 2 y de 3 lo que deberían mostrarme son posiciones consecutivas de 4 en 4. ¿Por qué de 4 en 4? Porque cada entero ocupa 4 bytes. ¿Se entiende? O sea, antes de ver los resultados quiero que lo pensemos y ahora que, bueno, que lo corroboremos. Pero quiero que primero entendamos qué queremos mostrar. ¿Se entiende la idea del ejemplo? Uy, casi escribo comandos que no corresponden acá. Entonces esto sería 0,1 show array. Bien, como podemos ver, tenemos size of un entero 4, el size of de MyArray es 16 y acá lo que tenemos son las posiciones de memoria. Bueno, obviamente que todo este choclo lo que tenemos que hacer nosotros es tirar a la basura todo esto, no me interesa, la verdad que me importa poco. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con 16 bytes nada más. Lo que queríamos ver es que
la posición inicial del arreglo, o sea, el nombre de myArray es la que termina en 20, que coincide con la 0, o sea que no les mentí, les dije todas verdades hasta ahora. Ahora, después lo que vemos es que en la posición 1 es desplazarse 4 bytes, la posición 2 es desplazarse 8 bytes y la posición 3 estaría en 1C bytes, que sería bueno, justamente 12 bytes después de la posición inicial, es decir que va de 4 en 4. Bien. Bueno, esto ya lo dijimos y lo estábamos viendo y vamos a ver. Bueno, arreglos como parámetro. ¿Qué pasa cuando mandamos un arreglo como parámetro? Porque en cierta forma vimos con el scanf, volviendo al ejemplo este, que acá estamos pasando mensajes, un arreglo. Pero justamente scanf es una función compleja de entender porque recibe una cantidad variable de argumentos, por ahí no es tan claro. Entonces vamos a meterle la lupa a lo que es pasar un arreglo, que sabemos el tipo, todo como parámetro y qué pasa en ese contexto. Entonces, los arreglos se pasan como parámetros sin especificar la dimensión. Y eso es porque el nombre de un arreglo representa la posición de memoria donde se inicia ese arreglo, ya lo habíamos dicho. Entonces, cuando estamos pasando un arreglo, se pone generalmente los corchetes vacíos, como vemos acá. ¿Qué significa eso? Que este vec es una variable de tipo arreglo, pero que a priori no sé el tamaño. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es la posición de memoria del arreglo. Es decir, que sería sinónimo esto que estoy poniendo que qué otra cosa para ustedes. Pero la pregunta no tiene por qué venirse a la cabeza la respuesta. La pregunta sí, porque ya la dije, ya la tienen en la cabeza. Pero ¿qué les parece que sería sinónimo de esto? O sea, si leemos lo que dice arriba, dice pasar un arreglo como parámetro es pasar la posición de memoria donde empieza el arreglo. Es decir, que mandar int vec corchetes sería lo mismo, sinónimo de pasarle asterisco int, asterisco b, vec, como dice Facundo, exactamente. Sería lo mismo, porque lo que estamos, a ver, si nos ponemos a analizar, decir que estamos pasando la primera posición de memoria del arreglo de enteros, eso a priori es la primera posición de un arreglo de enteros, es un puntero en un entero. Entonces sería lo mismo que pasarle asterisco vec, exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué consecuencia tiene que yo no tenga que definir la cantidad de elementos de ese arreglo? Primero por cómo funciona, pues si yo le pasara acá vec de 50, estaría siempre pasando arreglos de 50. Y no tendría mucho sentido una función así, porque, a ver, ¿cómo usaría una función que calcule la sumatoria de los elementos de un arreglo enteros si siempre los arreglos son de 50? ¿Qué pasa si quiero mandar un arreglo de 60? Entonces no tenía sentido. Tampoco tiene sentido porque pasar por copia, por valor, todos los elementos de un arreglo muy grande tampoco tiene mucho sentido. Por eso es que es mucho más eficiente pasar la posición de memoria de un arreglo. Hay muchas ventajas de pasar siempre la primera posición del arreglo o el puntero del arreglo, que son estas que estamos mencionando. La contraventaja de todo esto es que la dimensión del arreglo yo no la sé. Entonces, en un segundo argumento tengo que pasar cuánto ocupa ese arreglo. Entonces, es muy habitual ver esto que estamos viendo. Calcular la sumatoria de un vector de dimensión que viene después. ¿Sí? O sea, esos dos valores vienen juntos como parámetros. ¿Se entiende? Acá vamos a ver un ejemplo que es una función que recibe un arreglo de enteros y tiene que calcular todo. Es una función que hace un montón de cálculos sobre el mismo arreglo. Entonces, metemos la sumatoria, el mínimo, el máximo y el promedio. Todo la misma función. Ahora, para una función retorna un valor. ¿Cómo hago para retornar? Uy, me tiré el mate encima, qué tarado. ¿Cómo hago para calcular todos estos valores con, ¿cómo se llama? Una función, si una función retorna un solo valor. Yo no puedo pedirte la sumatoria, que me retorne la sumatoria, el mínimo, el máximo, el promedio, todo junto. Entonces lo que se hace es, en vez de hacer una función,
bueno, es una función, acá no existe el concepto de procedimiento, son todas funciones en C, que recibe el arreglo, recibe la dimensión y recibe además valores que son de salida, valores que serán la sumatoria, el mínimo y el máximo y el promedio, que vienen inicializados en cualquier basura, pero yo te retorno el resultado en esos valores. Entonces, vamos a ver el ejemplito este. Acá está 0,2. Bien. Siempre más fácil ver los ejemplos arrancando por el programa principal y después haciendo yendo de lo más general a lo más particular. O sea, un bottom-down, un top-down view. Entonces lo que tenemos acá es los 10 elementos, los primeros 10 números. Tenemos el resultado que sería la sumatoria, el mínimo, el máximo y el promedio. Y la intención es llamar una función que hace todo, por eso le pusimos all in one, que recibe el arreglo, la dimensión y pasa por referencia la sumatoria, el mínimo, el máximo y el promedio. Y después invoca otra función que recibe por valor todos los valores calculados previamente para poder imprimirlos y mostrarnos los resultados. Entonces, acá lo que tenemos es el all in one, lo que hace es recibir un arreglo y el tamaño. Lo que hace acá es iterar sobre los elementos del arreglo, lo que hacen y es llevarla desde 0 hasta 6 menos 1, y lo que va haciendo es calculando. Por un lado la sumatoria es inicializarla en 0 y incrementar los valores de cada uno de los elementos del arreglo. Por otro lado es calcular el mínimo, fíjense que acá también les presento a todos ustedes otra librería que es bastante interesante porque tiene los límites. ¿Qué son los límites? Bueno, los límites de los números, los límites de los tipos. Entonces, si uno quiere saber cuál es el entero máximo, en vez de poner el 999, que muchas veces no es el número más grande, ya lo sabemos, en la organización hemos aprendido cuál es el número mayor de un entero con signo y sin signo. Entonces, acá con int max nos devuelve el entero máximo y el entero mínimo. Entonces, para calcular el mínimo, inicializamos el mínimo en el entero más grande. Y para calcular el máximo, pues, inicializamos el máximo en el entero más chico. ¿Para qué? Para respetar el valor más chico que podemos llegar a representar y no usar el 999 o el menos 999, que obviamente es un número muy chico y no tiene sentido para un problema real. Entonces, acá lo que hacemos es preguntar si el mínimo es mayor que el elemento actual para actualizar el mínimo, y lo mismo con el máximo al revés. Y por último calcular el promedio. El promedio es agarrar la sumatoria y dividirla por el tamaño de mi arreglo. Después abajo imprimir los resultados, recorrer el arreglo e ir imprimiendo todos los valores. Entonces, fíjense que este despelote que tenemos acá es un despelote terrible para poder imprimir el arreglo como lo escribimos, es decir, corchete y los números separados por coma, en un string que se va acumulando sobre arstr. Entonces arstr es un string de 1024 bytes que no serviría para mucho, pero para este ejemplo nos alcanza, donde se inicializa con un corchete, ¿sí? Y después tenemos un aux de 512 bytes. Lo que hacemos acá adentro es ir recorriendo los elementos de 0 hasta 6 menos 1 por el famoso problema de imprimir. Yo lo que estoy queriendo acumular sobre str son los números separados por coma, pero el último número no quiero que tenga una coma. Entonces lo que hago acá es ir concatenando sobre aux, bueno, voy imprimiendo, fíjense, sobre aux cada uno de los números con una coma, y concatenar sobre el que tiene el corchete los números con coma, es decir, me pondría el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 lo dejaría fuera, no lo haría. ¿Por qué? Y porque yo el 9 no quiero poner una coma al final. Por lo tanto, si llegué al final de esto, me fijo si aún me quedan elementos y lo que hago es pongo el último D sin coma y lo que hago finalmente es cerrar el corchete. De esa forma imprimo algo tan pavote como todos los números entre corchetes. Y después imprimo los resultados para la suma, el mínimo, el máximo y el promedio. Bueno, veamos qué devuelve esto. Como ven ahí, datos para, imprime el arreglo entre corchetes y después imprime la sumatoria, el mínimo, el máximo y el promedio.
¿sí? Y todo alineado a la izquierda, bueno, toda la marincoche que uno ya aprendió, ¿sí? ¿Se entendió el ejemplito? Bueno, otro tema, a ver, quiero que terminen de escribir, porque algunos me dijeron que sí, pero bueno, por ahí alguien tiene una duda, perfecto. Otro tema importante son los arreglos multidimensionales. Bueno, arreglos multidimensionales se los suelen llamar a las matrices, a los tensores, y bueno, empiezan a aparecer nuevas estructuras para representar cosas que a veces se nos van. A nosotros somos informáticos, no tenemos mucha formación en matemáticas, y bien para muchos somos bastante amantes de los números. No tenemos una formación tan analítica, matemática, o conocemos en profundidad demasiadas operaciones con estructuras de datos de más dimensiones, ¿no? Pero lo cierto es que existen tantas dimensiones como querramos, tal vez no sabemos para qué, pero bueno, uno podría tener un arreglo de arreglos, y eso es una matriz, pero uno podría tener un arreglo de arreglos de arreglos de arreglos de arreglos. Ya tener un arreglo de 3 dimensiones, es decir, un tensor, uno dirá, ¿qué representaría con eso? Bueno, si nos ponemos a pensar, hay cosas que se representan de distintas formas. Por ejemplo, si yo pienso que es tener un arreglo de palabras, ¿no? Un arreglo de palabras ya, si lo pensamos, es una matriz, porque lo que tengo es un arreglo de arreglos, o sea, un arreglo donde cada elemento es un arreglo de chars, entonces eso ya es una matriz medio extraña, porque no todos los elementos de los strings tendrían por qué ser del mismo tamaño. Entonces, si lo vuelco, si lo giro y tengo sobre la base los índices numéricos y sobre el eje vertical tengo las letras, lo que podría pensar es que tengo como un histograma. Y por otro lado, si lo que tengo es una foto, también lo puedo pensar como una matriz, ¿no? Donde lo que tengo es valores numéricos. Una foto no es más que una grilla de n por m o de x por y, donde lo que tengo en cada intersección de puntos es el valor del gris. Pero también puedo pensar que esa foto es en colores, y en vez de ser el valor de un gris, ser el valor del rojo, del verde y del azul, del RGB, y por lo tanto tener arreglos. O sea que lo que podría pensar es que tengo x por y por 3, o sea, tengo, si lo miro, es como un cubo. O sea, lo que tengo es una matriz de x por y, pero que cada elemento es un arreglo de 3 elementos. Entonces depende de cómo yo quiera representar, o lo que está representando, aparecen estas estructuras que nos sirven para modelar algo de la vida real o algún modelo matemático, que no es que no sea de la vida real la matemática, todo lo contrario, pero a veces nos cuesta a nosotros bajar esa representación a por qué la estamos usando. Entonces, dicho esto, son estructuras de datos muy usadas, y en realidad no es más que pensar que cada elemento de nuestro arreglo es otro arreglo, que a su vez podría ser un arreglo de arreglos. Entonces ahí aparecen los arreglos multidimensionales. Entonces acá vemos un ejemplo donde tenemos IJ y una matriz de 10 por 20, y vemos cómo se recorre. Lo que sí es interesante ver de la parte superior, lo que estamos viendo acá arriba, es que esta matriz de 10 por 20 es una matriz de 10 arreglos de 20 enteros. O sea, matriz es un arreglo de 10, abro paréntesis, cada uno de esos 10 elementos son arreglos de 20 enteros. Esa es la forma de leerlo. Por lo tanto, yo cuando recorro a esta matriz de 10 por 20, lo que estoy diciendo es que estoy recorriendo de 0 hasta 10, y cuando accedo a matrix de i, lo que estoy accediendo es a un arreglo de 20 enteros. Por lo tanto, después con j puedo iterar de 0 a 20 para acceder a esos elementos. Yo sé que uno puede pensar que la matriz tiene filas por columnas, bueno, llamémoslo como quieran ustedes, pero acá la forma más fácil de pensarlo, como esto puede tener n dimensiones, es pensar que cuando yo indexo el primer arreglo me devuelve otro arreglo. ¿De qué? De otro arreglo podría ser, y así de otro arreglo, y bueno, esto es el cuento de la buena pipa, no termina nunca. Ahora, abajo vemos una forma alternativa de inicializar una matriz, que sería, porque arriba en el primer ejemplo estamos inicializándola en 0. En el ejemplo de abajo estamos viendo otra forma de inicializar en la declaración a la matriz.
Esta matriz de 3×4 la inicializo con valores que se escriben como una matriz directamente. Fíjense qué interesante, porque yo lo que tengo son 3 elementos, que cada uno de esos 3 elementos son arreglos de 4 enteros. Entonces yo puedo definir a esta matriz 2 como un arreglo de 1, 2, 3, 4, otro arreglo de 5, 6, 7, 8 y otro arreglo de 9, 10, 11, 12. Entonces acá estoy como dejando explícita la matriz inicializada en una sola línea. La alternativa, que es similar a la de arriba, pero que no se recomienda, es esta de escribir todo como está acá, porque al fin y al cabo, esta matriz de 3 por 4 enteros no es más que una matriz de 3 por 4, 12 por 4 enteros consecutivos. Que el corte se ponga que después del 4 viene el 5 es algo que es problema del compilador. Nuestro cerebro no interpreta eso tan claramente en la parte inferior. Cuando vemos lo de arriba, nuestro cerebro enseguida acomoda cómo es esta matriz, cuál es el último elemento de la fila 0, ¿no? Pero en la parte de abajo es muy difícil de ver. Obviamente que teniendo la ayuda del de arriba es muy fácil, pero si les tiro lo de abajo y les digo, decime cuál es el tercer elemento de la fila 2. Y zarazaza. No sé si es tan fácil. Pueden hacer una cuentita, lo que quieran, pero no es tan fácil. ¿Me explico? O sea, no es tan expresivo. Bueno, ¿y cómo se pasan los arreglos multidimensionales como parámetro? Bueno, siguiendo el mismo criterio que con los arreglos comunes. A ver, no pensemos que esto es una matriz. Pensemos que es el mismo ejemplo que vimos inicialmente con un arreglo. O sea, una matriz dijimos que es un arreglo de arreglos. Un tensor es un arreglo de arreglos de arreglos. Bueno, el problema para nosotros es tan simple como el escenario original. Es decir, cuando yo pasaba un vector como argumento decía vec de corchete. Bueno, acá es lo mismo. Fíjense que yo tengo una matriz de corchete, o sea, yo a priori no voy a decir cuánto ocupa ese arreglo en cantidad de filas, que sería las primeras dimensiones en este gráfico sería estos 3. O sea, a mí no me interesa estos 3, ¿no? A mí lo que me interesan es directamente de qué es el elemento, cada uno de esos elementos de 3. Son arreglos de 4, ¿sí? Entonces, volviendo a este ejemplo, yo no debo especificar la cantidad de filas, pero sí fijar el tipo que apunta. Es decir, que si yo quiero pasar una matriz de arriba era, acá lo que veo, no hay ningún ejemplo justamente con este, pero acá la cantidad de columnas queda fija. No puedo jugar con los dos argumentos. Sí puedo jugar con los dos argumentos, pero no de esta forma. O sea, si yo quiero pasar una matriz de n por m, donde n y m son dinámicos, debería pasar un puntero int, asterisco, asterisco, matrix, y pasar row size y call size. Si no, me manejo de esta misma forma, que es el mismo ejemplo original que mostramos con el vector. ¿Se entendió eso que dije? Confundió. Claro. Acá lo que estamos viendo es que estamos pasando una matriz de la cantidad de filas queda libre, como pasó con el arreglo cuando mostré este ejemplo de acá. Yo acá habíamos dicho, esto es lo mismo que pasar int puntero vec o mandar int vec corchete. ¿Por qué? Porque yo paso la posición de memoria del primer elemento del arreglo, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la matriz, pasa lo mismo. Poner int matrix y dejar libre este corchete es un puntero al primer elemento de la matriz. El primer elemento de la matriz sería un arreglo de 4 o un arreglo de 20, ¿sí? Entonces, acá pasa exactamente lo mismo en el ejemplo anterior. Y cuando les pregunté qué sinónimo encontraban de int vec corchete y me respondieron que era int puntero vec, acá sería int puntero, si quiero hacer variables los dos valores, o sea, tanto las filas como las columnas, debería pasar un puntero a un puntero entero para poder jugar con el tamaño de filas y el tamaño de columnas de forma dinámica. Si no, es exactamente igual. O sea, quiero decir es que, lo voy a escribir porque por ahí tengo que hacer una cosa.
yo sé acá tengo una función. Este es el ejemplo 1. El segundo, la alternativa a esto sería haber puesto algo así. A ver, me está costando esto, ¿eh? Parece que esto es así. Esto es más confuso que... Serían... así. Ahí está. Claro, serían... No es lo mismo esto. Esto me cuesta escribirlo. ¿Por qué me cuesta escribirlo? Porque yo lo que quiero decir es que tengo... me cuesta escribirlo porque el tipo es difícil de decir, que son punteros a arreglos de 10 elementos. No sé cómo escribir eso. Lo que yo quiero decir con esto es que si yo quiero liberar el 10 este y dejar que mi matriz sea de x por m, n por m, o sea, yo tendría que pasar algo así, int row s size call size. ¿Sí? ¿Por qué? Porque poniéndolo como lo estoy poniendo acá, yo acá estoy dejando liberado esto que está acá, que claramente, o sea, yo sé que tengo una cantidad de elementos que a priori no sé, de 10 enteros, de arreglos de 10 enteros. Me parece que la forma más adecuada de escribir esto hubiera sido esta. Creo que es lo mismo. Me cuesta ver si realmente es igual o no. Tendría que probarlo. No quiero meter la pata, por eso no me animo a decirlo. Me está costando verlo, divisarlo. Pero sí lo que puedo decirles es que si yo quiero representar, liberar el 10 para yo tener una cantidad de filas por una cantidad de columnas dinámica, yo puedo manejarme con esto que tengo acá. ¿Por qué digo que puntero a puntero de entero me representaría una matriz? Porque yo cuando accedo a matrix de i, lo que recibo es un puntero a un entero. O sea, con esto solo tengo un puntero, un entero. Cuando accedo a una posición, recibo un puntero, y cuando accedo a otra posición, recibo el entero. ¿Sí? Entonces, me libera de las presiones del tamaño de la fila y de las columnas. Con los dos ejemplos que tengo arriba, lo que tengo es clavada la cantidad de columnas siempre. Es el mismo ejemplo cuando dijimos sin la matriz. O sea, cuando yo tenía myBec, recibe array, tenía inBec, insize. Dijimos que esto era lo mismo que poner acá así, ¿sí? Es lo mismo. Análogamente, lo que hice acá fue representar a mi matriz que tiene 10 columnas usando la notación con los corchetes o con el asterisco. Que acá es lo que yo dudo si está bien o no usar in puntero en este contexto. Abajo lo que digo es, la forma más libre de tener una matriz de n por m sin quedar clavado a 10 elementos sería recibir una matriz de una variable de puntero a puntero entero. ¿Por qué? Porque accediendo a la primera posición, a las filas, me devuelve un puntero, un entero. Accediendo a la segunda, accedo al entero. Es decir, termino representando una matriz donde cada una, cuando accedo en la primera dimensión, en la i, estoy accediendo a punteros a i, punteros enteros, que terminarían siendo los arreglos de enteros. Cada uno de esos, lo que arriba es un 10 siempre, pero acá me dejaría dejarlo liberado a cualquier dimensión. No sé si termino explicándome o termino confundiéndolos. Por el momento igual prefería que se queden con este ejemplo que está acá, que es el que trata de ser más clarito para lo que ustedes tienen que comprender ahora. Tal vez
con el pasar de los ejemplos van a entender mejor esto que estoy diciendo. Sí, obviamente, tampoco es un escenario tan habitual por eso que también es confuso. Entonces no quiero marearlos con cosas que no son del todo claras y justamente son más bien confusas. Entonces vamos a seguir para adelante. Vamos a comparar los punteros y los arreglos para ver si llegamos a algún tipo de conclusión respecto de cómo manejar unos u otros. Entonces, primero que nada, existe una fuerte relación entre punteros y arreglos. Ya sabemos que el nombre de un arreglo es una constante puntero. Como dijimos hoy al principio, yo no puedo alterar la primera posición de un arreglo. Es decir, si bien el nombre del arreglo coincide con la posición 0 del arreglo, yo no puedo modificar ese nombre de esa variable como si fuera un puntero a esa posición. Entonces acá lo que tengo es myArray, que tiene el elemento 10 en la posición 0, el elemento 20 en la posición 1, el 30, el 40 y el 50. Entonces si yo accedo a myArray de 0, veo el contenido de la posición 0. Y lo que estamos imprimiendo es que myArray de 0 es igual a 10. Eso es lo que queríamos imprimir. Abajo lo que vemos es que si accedemos a la referencia del nombre del array, es decir, asterisco myArray, ¿qué esperarían ver? Bueno, si referenciamos myArray es un puntero, un entero, que coincide con el primero de los elementos del arreglo. O sea que asterisco myArray sería lo mismo que haber accedido a myArray de 0. ¿Lo ven? ¿Ven que los dos imprimirían lo mismo? Muy bien. Entonces, todo lo que se logra con indexación de arreglos se logra con punteros. Exactamente igual. Lo que uno puede hacer con los arreglos que los accede con corchetes de lo que sea, también lo podemos hacer con punteros, es decir, que podemos hacerlo con asterisco como lo estamos viendo en la segunda línea. ¿Y qué significa eso traducido? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Tengo myArray que tiene el 1 y el 2. Si accedo a myArray de 0 tengo el 1. Si accedo a myArray de 1 tengo el 2. Y lo que estoy accediendo en la posición, por ejemplo, si myArray apunta a la posición esta A101, lo que podemos ver acá es que en A101 tengo el 1 y en A105 tengo el 2. Acceder a myArray de 0 es lo mismo que esto, y acceder a myArray de 1 es exactamente lo mismo que hacer esto que estamos viendo acá. Los corchetes te facilitan, es más expresivo. Siempre que puedan usar corchetes, fíjense que yo leer lo que está a la izquierda me es mucho más cómodo que leer lo que está a la derecha. Pero son sinónimos, ¿sí? Porque lo que está a la derecha es la notación mediante puntero. Pero la notación de la izquierda es mucho más expresiva. Para cualquier ser humano es mucho más entendible lo que está haciendo la notación de la izquierda, ¿no? Punteros y arreglos. Cualquier expresión escrita como arreglo e índice es equivalente a una expresión escrita con puntero y un desplazamiento. Bueno, entonces, tengo myArray de 10 y tengo un puntero. myArray de i equivale a myArray más i. myArray de i con una persona delante equivale a myArray más i. Y ptr de i equivale a ptr más i, todo eso referenciado con asterisco. O sea que fíjense que todas las notaciones que estamos viendo acá son intercambiables, sean punteros o sean arreglos. ¿Lo ven? La mayoría me dice que sí, pero quiero escuchar todas las opiniones, a ver si no hay ninguna duda. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer con los punteros? Primero que nada, acá yo voy a hacer un alto para que nos pongamos a analizar un par de cositas. En otros lenguajes, cuando uno define un puntero, un entero, uno en general se imagina que es una posición de memoria escalar a la que estoy apuntando, es decir, yo apunto a un entero. En C, un puntero, un entero, no necesariamente es a un entero. Un puntero, un entero es un puntero a 0, 1 o más enteros. Por eso es que hay una gran analogía entre los punteros y los arreglos. O sea, yo apunto a 0 cuando no tengo
nada a lo que estoy apuntando, es decir, apunto a nulo. Cuando tengo un puntero a null, significa que apunto a 0. Cuando apunto a un entero que ya está alocado, que tiene una posición de memoria, puede ser 1 o más. ¿Por qué 1 o más? Porque se tratan como si fueran siempre arreglos los punteros. Entonces ahí es donde hay que hacer un clic con los punteros en C. Los punteros en C no son punteros a un valor escalar, son punteros a 0, 1 o más elementos. Ese es el kit de la cuestión. Por eso que estamos haciendo estas comparaciones, pero a lo que estamos arribando es un poco a esto. El arreglo y el puntero son lo mismo. El arreglo es un puntero, el puntero es un arreglo. Por eso es que los arreglos son medio extraños en C. Particularmente un arreglo, estamos diciendo que es un puntero constante. Un puntero ahora vamos a ver que tiene aritmética de punteros, es decir, que vamos a poder jugar con los punteros, vamos a poder incrementarlos, a cambiarles el valor. Claro, pero un arreglo no puedo modificar, no, pero un puntero sí. Entonces yo con un puntero vamos a ver que puedo jugar. Ahora con un arreglo no puedo modificar. ¿Por qué? Porque no puedo perder la posición de inicio. Porque esa es una imposición del compilador. Ahora con los punteros sí. Entonces, veamos esta aritmética de punteros para cerrar un poco el concepto. Si P y Q apuntan a elementos del mismo arreglo, entonces es correcto utilizar los operadores si son iguales, si son distintos, si es menor, si es mayor, si es menor igual, si es mayor igual. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo puedo tener dos punteros apuntando a posiciones dentro de lo que sería la misma variable, el mismo arreglo, y verificar si ese P es menor que Q o Q es mayor que P, y decir que P es menor que Q en el contexto de los punteros es saber si P apunta a un elemento que está antes en el arreglo de lo que está el puntero Q. ¿Sí? Vamos a ver que cualquier puntero se lo puede comparar con el 0, ¿sí? Por igual igual o por distinto, y ese 0 es el nulo. Esto sería si P es igual a Q con asterisco, no, sin asterisco. Hablamos de P comparado con Q sin los asteriscos. Con los asteriscos estamos referenciando lo que apuntan. O sea, estaremos comparando si es un puntero un entero con otro entero. Eso ya sabemos que se puede. Si X e Y son enteros, X se puede comparar. O sea, X es igual a Y, ya sabemos que anda. Ahora, preguntar si P es igual a Q es saber si P y Q apuntan a la misma posición de memoria. O si P es menor que Q es que P esté antes que Q. O que Q esté después que P. Bien. Cualquier puntero se lo puede comparar con 0. El 0 es muy especial. Un puntero que tiene 0 es un puntero que apunta a null. Un puntero que apunta a nulo, que apunta a 0, que apunta a falso, que son sinónimos, 0, null y falso en C son sinónimos, significa un puntero que apunta a nada. Y es muy importante el nulo en los punteros porque en algunas funciones que vamos a ver más adelante, si llegamos hoy, vamos a ver que significan algo muy especial el nulo. Entonces tenemos que saber que tenemos que inicializar los punteros en nulo cuando queremos que apunten a nada, cuando queremos que apunten al vacío. Se van a poder sumar o restar un entero a un puntero. Vamos a poder hacer P más I o P menos I. Pero ¿qué sentido tiene sumarle a un puntero un entero? Tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque lo vimos acá. Acá hicimos PTR más I. No nos preguntábamos qué estamos haciendo. Estamos indexando un puntero como un arreglo. Estamos sumándole a un puntero un entero. Entonces, se usan para indexar y tienen criterio, tiene sentido. ¿Sí? Acá lo veíamos en un contexto de cómo indexar. Ahora estamos hablando de la aritmética de punteros y aparece de vuelta. O sea, ¿se puede sumar o restar un elemento a un puntero? Sí, y es para indexarlos. Y si P y Q apuntan elementos del mismo arreglo, entonces está permitido también restar P y Q. ¿Qué me devuelven? La diferencia entre P y Q, ¿cuántos bytes hay en el medio? ¿Sí? O cuántos elementos hay en el medio, digamos. Más que cuántos bytes, cuántos elementos hay en el medio. Entonces, bueno, veamos ahora qué no es posible hacer con esta aritmética de punteros. Entonces, si tengo un arreglo A y un arreglo B, A lo inicialice con 1, 2, 3, 4 y a B con 10, 20, 30, 40, fíjense que no es posible asignarle a AB. Es decir, no es posible asignarle a un arreglo otro arreglo. ¿Eso por qué? Porque el nombre, bueno, acá puse A y sería array A y array B. Porque tanto A como B son punteros constantes, entonces yo no puedo modificar. No le puedo alterar el valor a A ni a B. No puedo asignarle a A lo que tiene B. No hay forma. Entonces no es posible hacer un arreglo con otro en C.
Y es loco porque uno dice, entonces no puedo, si tengo un arreglo A y un arreglo B, no puedo hacer que A sea igual a B ni que B. No se pueden asignar un arreglo con otro arreglo. Igual esto vamos a ver que hay una excepción. Cuando veamos algo más adelante vamos a ver que hay forma de asignar un arreglo a otro haciendo una transfugiada de esas que a veces se suelen hacer. Bueno, entonces, ¿qué no es posible? Sumar punteros, o sea, si tenés dos punteros distintos, sumarlos no tiene sentido. Multiplicar o dividir punteros tampoco tiene sentido. Enmascarar un puntero usando operaciones binarias tampoco tiene sentido. Sumar un float o un doble a un puntero tampoco tiene sentido. Acceder a la mitad de la posición de una memoria es medio raro. Asignar o copiar un arreglo a otro arreglo tampoco. Y ese es el último ejemplo. Ahora, podemos preguntar si A es igual a B. Volver true si A y B hacen referencia a la misma posición de memoria. No es que compara elemento a elemento. Pero saber que dos elementos apuntan a la misma posición de memoria es una afirmación fuertísima de decir que son muy iguales. No son iguales, son idénticos. No son idénticos, están apuntando a lo mismo, son exactamente lo mismo. Es más fuerte decir que una variable x que tiene el número 1 y una variable y que de tipo entero tiene el número 1, preguntar si x es igual a 1, x es igual a y que sean iguales porque las dos tienen el mismo valor, si bien ese nivel de igualdad son iguales el 1 con el 1, x ahí tiene el 1, entonces son iguales, decir que x apunta a la misma posición que y es más fuerte que decir que x es igual a y. ¿Sí? Porque apuntar a lo mismo es ser lo mismo. ¿Me explico también con eso? Eso pasa mucho en objetos. ¿Sí? Van a ver que cuando vean objetos van a tener la comparación por igual y la comparación por igual. Tres iguales. Que a veces una representa la comparación. Decir que una persona es igual a otra será decir que las personas tengan el mismo DNI. Pero comparar por igual sería comparar por la posición de memoria, que el objeto tenga la misma referencia de memoria, que es más fuerte. Bien. Bueno, hasta acá los conceptos venimos bien porque venimos como tirando muchos conceptos. ¿Venimos bien? Lo bueno es que ahora todo queda grabado, después lo pueden mirar. Antes las palabras se las llevaba el viento. Bueno. Cadenas de caracteres o strings. Bueno, el uso más habitual de los arreglos son los strings. Más habitual porque por ahí es lo que más usamos los seres humanos, pero depende del tipo de programa, ¿no? Entonces el uso más habitual de los arreglos son los strings, y un string es un arreglo de caracteres que ya sabemos que termina en nulo, o en /0, o en 0, ¿no? Entonces el compilador completa este 0 automáticamente en algunos escenarios. Por lo tanto, cuando uno tiene cadena de 11 y a cadena le inicializa con hola, lo que queda en realidad es HOLA y el /0, ¿no? Entonces las librerías string.h y strings.h contienen funciones habituales para la gestión de strings. Entonces es muy interesante que lean el manual ese. Yo acá voy a poner acá. Strings, y con esto van a ver todo. Manstring, pueden ver todas las funciones que tienen disponibles. Es re interesante porque esto es como un índice de absolutamente todas las funciones para gestionar strings. Tenemos dos librerías para gestionar strings. Una que es strings en plural.h y otra que es string en singular.h. En strings.h tienen strcase-smp, strncase-smp, index, reindex, y en string.h tienen todo el catálogo que está acá abajo, que es strcat, strchr, smp, call, strcopy. Como pueden ver, son bastantes funciones. Es interesante que ustedes se tomen el tiempo de leer qué hace cada una de estas funciones, ¿sí? Porque algunas tienen nombres extraños, porque algunas por ahí no son tan claras qué es lo que hacen. Siempre está bueno leerlo en inglés, como siempre digo, porque en castellano no siempre está actualizada la documentación. Es para mí más fácil leerlo en inglés que en castellano y ver algún ejemplito qué es lo que hace cada una, ¿sí? En fin, hay una función que la podemos ver acá, que apareció, que es strlen, que retorna la longitud de un string. Entonces yo tengo strlen, le mando un char puntero. Ese char puntero es un arreglo de chars
terminado en 0, porque si no le tengo que decir cuál es el tamaño yo, no tendría sentido. Y lo que me devuelve es el tamaño del string, o sea que ¿qué hace el strlen para ustedes? Devuelve el tamaño del string. Sí, claro, pero ¿cómo lo calcula? Recorre el arreglo, cuenta la cantidad de elementos hasta un barra cero. Perfecto. Exactamente es eso. Ahora, ¿cómo se hace? Pues todo muy fácil, todo muy lindo, todo espectacular, pero bueno, vamos a ver qué formas se pueden hacer. Hay miles, y lo que es interesante es, estaría bueno ver cómo está hecho el strcopy, pero lo que vamos a ver son 3 versiones que le vamos a hacer nosotros. Se van a hacer mystrcopy con la versión 1, 2 y 3. Entonces, acá en teoría C, 05, ejemplo 05, acá tenemos todos los asterisco my strlen asterisco c, que vamos a ver juntos. Vamos a hablar un poquitito ahí. Acá tenemos todo junto. Bueno, si se fijan en la parte de abajo, siempre es la misma. O sea, este es el programa que imprime la longitud del array del string cuál es, ¿sí? Todo se imprime lo mismo. Lo que cambia es la implementación que tenemos arriba, que es la B1, la B2 y la B3. Si miramos la primera de las versiones, que es la B1 que tenemos acá, recibimos nuestro string, que fíjense que en este caso decimos que es char ese asterisco, ese corchete, que es exactamente lo mismo que haber puesto char asterisco s. Si vemos cómo viene cómo está definida en ese strcopy real, la mandaban como const. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo modifique nada de este char. Porque si yo estoy usando la función para calcular la longitud, no tendré por qué alterarla. Entonces, nada. Acá lo que vemos es cómo se calcula. Fíjense que tengo un i, que es el índice que empieza en 0, y mientras ese de i no sea el 0, lo que hago es incremento. ¿Qué pasa si me mandan un string que no tiene un barra cero al final? O sea, un string que no se inicializó, y esto no termina nunca, es un loop infinito. Hasta que no se cruce con un 0 no para. Y por ahí termino accediendo a posiciones de S que no existen. O sea, ojo con usar las funciones de strings mandando buffers que no tienen barra cero, porque no terminan nunca, como lo podemos ver acá. Están confiadas que esto se usa con un string que va a tener un barra cero al final. Entonces, cuando me estás pasando acá, no me estás pasando una copia, Facundo, como preguntas. ¿Por qué? Porque ya vimos que, ¿qué pasaba? ¿Qué era char ese asterisco, ese corchete? ¿Qué me pasaba? No, lo que está haciendo es que no permita que se altere los elementos del arreglo. O sea, que vos cambies si escribís hola, que cambies la H por una P. Porque si bien vos pasás, en realidad no te deja, no compila, porque no te deja que vos modifiques, que asignes un valor. Como si quisieras compilar un código que define una constante entera y la modificaras. Si vos recibís en un const char corchete como argumento y vos dentro de la función que calcula la longitud tratás de asignarle un valor a algún elemento del arreglo, no te va a compilar. No hay excepciones. C no maneja excepciones. No hay excepciones en C. Bien, acá lo que tenemos es la segunda versión de la implementación de mystrlen recibe un puntero. Al recibir un puntero me da otras libertades. Por ejemplo, a Q le asigno S y tengo que Q y S se inicializan entonces en la misma posición de memoria. Están los dos apuntando a la misma posición de memoria. Lo que hago con Q es irme hasta el final, incrementando el puntero, pero preguntando por lo que apunta. Cuando llegué al final, cuando Q llegó al barra cero,
Q quedó apuntando al barra cero. Y Q menos S, ¿qué me da? La diferencia, la cantidad de elementos que hay entre Q y S, es decir, la longitud del string. Ahora, lo que vemos en la versión 3, que es la última que tengo acá, tengo... ¿Dónde estoy? Oh, estoy bien. No. Hola, no, me fui yo. Me fui a la miércoles. Apreté la combinación de teclas equivocada. Quise irme de apretar una combinación de... ¿Me escuchan? Perfecto. Apreté un control con flechita para atrás y me fui. Hice back en el navegador y salí de la sesión. Lo que quise hacer es moverme acá. Estoy en... A ver si... Control W, me muevo para allá. Estoy en el tercer ejemplo. Lo que estoy haciendo acá es mostrando la versión 3, que lo que hace es mientras el mismo ejemplo que tenemos en el 1, pero fíjense que uso acá en el mismo while a un post incremento, ¿sí? El post incremento lo que me lleva es que en i me queda la cantidad, pero como acá hay un i más que no se hace, y acá sí, acá incrementa siempre. Entonces acá lo que tengo que hacer es restarle 1. No es nada muy complicado. Pero bueno, son 3 versiones de MyZRLN, que es una misma función muy pavota, muy simple, que se podría hasta resolver en 2 líneas. O sea, no es complicada, pero tenemos distintas formas de resolverlo, ¿sí? Y todas jugando con distintas formas de trabajar con los punteros. Así que nada, era mostrarles un poquitito eso. Volviendo acá. Llegamos a la última parte, y esta parte la voy a mencionar ahora, pero me gustaría la clase que viene volver a retomar desde acá. La asignación dinámica de memoria tiene que ver con alocar memoria en la heap. Recuerden que los programas se organizaban con las variables automáticas, que son estas variables que venimos usando, que reservan memoria dentro de lo que es el stack de la función que las define, que las declara. Entonces, en cualquier programa de los que venimos viendo hasta ahora, en absolutamente todos esos programas, la memoria estaba en el segmento del stack de la función. ¿Por qué? Porque no alocábamos memoria en la heap. La heap es un limbo, es un lugar que la memoria está a disposición para ser solicitada, reservada y liberada. ¿Sí? Es una forma de concesión a préstamo de memoria que está por ahí polulando. Incluso los punteros, como los venimos usando hasta ahora, punteros que yo podría tener una variable de tipo puntero, como es acá, pero este S, o este S, o este S, es un puntero a algo que fue definido acá. Y en ningún lugar aloco memoria en la heap. Trato a los punteros que son punteros, porque son punteros, apuntan a posición de memoria, pero no necesariamente están en la heap. Lo que queremos hablar ahora es de memoria alocada por la solicitud del programador. Entonces, tenemos la posibilidad de solicitar esta memoria al sistema operativo a través de la librería stdlib, Standard Library. Y las funciones que usamos para alocar, la más usada, la más común, la más convencional es malloc, memory alloc, esta que está acá. Pero tenemos calloc y realloc como modificaciones de malloc. Tenemos que entender que malloc es como la maestra, y calloc y realloc son especializaciones de malloc. Y free se usa para liberar la memoria. Entonces, el malloc sería como el new de Pascal, mientras que el free sería el dispose de Pascal, para poner una analogía que vienen ustedes de ese mundo. Sin embargo, malloc, calloc y realloc, vamos a ver que las tres funcionan de forma similar. Bien, vamos a meterle la lupa a cada una. Bueno, siempre es interesante leer el manual, yo acá les puse el link. Hacer un man de malloc. Y cuando se fijan que leen el manual de malloc, van a ver que aparece calloc y realloc, para leer justamente qué hacen las tres.
para entender un poquitito, malloc funciona retornando un puntero al tipo que yo estoy pidiendo. O sea, siempre retornan punteros a void. Si vemos todas, retornan punteros a void. Retornar un puntero a void es retornar un puntero a cualquier cosa. Porque tanto malloc, alloc como realloc alocan memoria. Y la memoria es reservar posiciones consecutivas de memoria. No importa si son enteros, chanchos, vacas, dinosaurios. Son posiciones de memoria consecutiva. Entonces, malloc solo recibe la cantidad de memoria que quiero alocar. ¿Y cuánta memoria necesito para alocar 10 char? Y será 10 por lo que ocupa cada char. Esa cuenta la tengo que hacer explícitamente yo. Entonces con malloc yo tengo que decir cuántos elementos por el tamaño de cada elemento. Si quiero alocar para 10 enteros será 10 por size of int. Si quiero alocar para 10 dinosaurios será 10 por size of dinosaurio. Si yo quiero alocar con calloc, la diferencia entre calloc y malloc es que me separa la cuenta y me la hace por mí. No, me estás cargando. ¿Hicieron esa boludez? No hicieron esa boludez nada más porque te separan, te hacen la cuenta por vos. No es un servicio de masajes ni nada por el estilo, no. No solamente hace eso, que te separa las cosas y queda más claro cuál es la cantidad de miembros de lo que ocupa cada uno de esos miembros, sino que además te retorna la memoria inicializada en 0. O sea, te retorna la memoria toda a 0. O sea, está toda limpita. Siempre inicializada y purgada a 0. ¿Por qué a 0? Y porque de alguna forma tenés una posibilidad además creo que te evita el overflow el calloc. No sé qué overflow. Facundo está diciendo eso. Por ahí es parte del manual o algo que leíste ahí. No entendí la acotación. No, en general cualquiera de estas funciones, si no pueden alocar, eso está todo en el manual. Por eso siempre es interesante leer el manual. El tema del overflow. Okay. Cuando uno aloca memoria, cualquiera de estas funciones retornan. Y acá dice, the malloc and calloc functions returns a pointer to allocate memory. O sea, retorna siempre un puntero a la memoria alocada que es acordemente alineado para el tipo solicitado. En errores, esta función retorna nulo. O sea, si tenés overflow acá, nada explota, no hay excepciones, no les va a explotar nada en la cara, no le va a quedar la cara negra. Lo que va a pasar es que malloc, si no puede alocar la memoria porque te fuiste de mambo pidiendo memoria, te va a retornar nulo y va a setear un error en una variable correspondiente que después ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero acá pueden ver los errores con los que fallaría. NOMEM, que sería out of memory, o rlimitAs o rlimitData. Ahora, todas estas cosas son formas en las que uno tiene que empezar a programar para justamente cuando aloco revisar lo que me retornó. Si lo que me retornó fue nulo, es porque no pudo alocar. ¿Y por qué no alocó? El mensaje de por qué no alocó se setea una variable que lo vamos a ver en un tiempito más adelante, que es cómo se manejan los errores en C. Pero en sí no es que calloc hace nada extraño. Calloc, como dice bien el manual, es igual que el malloc, pero lo que hace es inicializa la memoria en 0, ¿sí? Entonces aloca la memoria para n miembros de size bytes y retorna la memoria alocada. Y la memoria además se seteó toda a 0, o sea, me la puso toda a 0. Punto. Ahí termina lo que hace calloc. Es una pavadita, ¿sí? Ahora, después lo que tenemos es el realloc, que es lo que me permito hacer. El realloc es ir agrandando o achicando la memoria alocada. Si uno piensa cómo trabajaría con el malloc, si yo tengo un arreglo de 10 elementos y de repente quiero tener 12 elementos, ¿cómo hago? Bueno, tendría que alocar una nueva posición en la heap para 12 elementos, copiar los 10 elementos sobre mis 12 elementos y después liberar los 10 elementos que estaba usando antes. ¿Me siguen? O sea, agrandar la memoria que ya tenía implica crear el nuevo espacio, copiar y borrar lo viejo. Bueno, ¿qué hace el realloc? Eso. Entonces el realloc, como lo están viendo acá, o sea, cada P me aloca 10 enteros.
Acá Q me aloca 10 enteros y me los inicializa en 0. Y dinArray, como está en null, lo que me muestra es cómo se usa. Cuando dinArray es null, o sea, cuando está inicializado en nulo, cuando está inicializado en 0, un puntero a lo que sea, y se usa con realloc, el realloc funciona como el malloc. Es decir, que fíjense que acá realloc retorna como el malloc, la primera vez vale nulo, entonces lo que hace es funciona como el malloc. O sea, un realloc usado con nulo en el primer argumento implica funcionar como el malloc. O sea que en este caso alocaría para un elemento la primera vez. ¿Sí? La segunda vez, dinArray tiene una posición de memoria y tiene un elemento. Cuando se lo llama con 2, lo que hace es lo que les dije. En esta posición de memoria, la usa ¿para qué? Para crear una nueva posición de memoria de 2 elementos, copia los elementos de dinArray anteriores a la nueva posición de memoria y me retorna a la nueva posición de memoria y libera la posición de memoria anterior. Es decir, que el reloj es una función conveniente cuando yo tengo que expandir o achicar una posición de memoria para no estar haciendo esto que les decía de achicar o agrandar, copiar, mover, pues liberar, todo eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Acá tengo unos ejemplitos que me gustaría que esto lo veamos la clase que viene. Ya estamos terminando, ya es la hora. Y me gustaría que veamos estos ejemplos porque justamente profundizan sobre esto. Así que seguramente la clase que viene arranquemos repasando estos conceptos del malloc, del calloc y del realloc para poder verlos en funcionamiento justamente con dos ejemplitos y algunos errores bastante habituales. ¿Alguna duda? Muy bien, bueno. Vamos a cortar acá. Los libero. Cualquier cosita, escriben por el foro. Bueno. Que tengan buen día a todos. Hasta luego.